Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola mis hermanos, un gusto nuevamente estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta hora vamos a escudriñar un poco la escritura, a lo que el Señor nos quiera revelar en su palabra. Y antes de empezar yo quisiera hacer una oración poniendo todo esto en las manos de Dios. Si quieres ayudarme, inclina tu cabeza y di: Señor, bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad nuevamente, Señor, de abrir tu palabra y compartirla, mi Dios, con el oyente, Padre, que está al otro lado, Señor. Que tú le bendigas, que tú le guardes, Padre, que esta palabra sea de bendición a su vida. Que acomodemos, Señor, lo espiritual, mi Dios. Porque tu palabra, Señor, no está presa, sino que tu palabra, Señor, fluye día con día y momento a momento. Yo te doy gracias, Padre, por la vida del oyente y te pido dirección, la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestra vida en este momento. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias. Amén. Hoy vamos a ver y vamos a analizar un poco ese sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. En esta semana mayor que le llaman mucha gente, o la Semana Santa, mucha gente hace esa representación de lo que fue la pasión del Señor Jesucristo, así lo mencionan ellos. Yo creo que ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario fue único y para siempre, pero ya mucha gente ya lo ha agarrado como costumbre o como tradición de año con año hacer una representación. Nadie da su vida ahí, solamente la dio el Señor Jesús, de 180 y tantos años haciendo representaciones y todo, pero la verdadera razón y el motivo de lo que el Señor hizo el sacrificio fue por salvar a la humanidad, Muchos conocen el texto de Juan 3:16, pero a veces son pocos los que conocen Juan 3:17, y eso es lo que vamos a leer hoy en esta hora como introducción. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa fue la razón por la que el Señor Jesús dejó toda su deidad, toda su majestad en el cielo, y vino a la tierra y se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, dice que se humilló hasta lo más profundo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y eso es lo que se está viendo en esta Semana Santa, lo que se llama, pero todos los días son santos porque todos los días los hace Dios. ¿Lo creen? Entonces, el texto de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y empezamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos.
no es simplemente hacer una representación de un sacrificio grande, único y perfecto, no. Hay algo más allá. Esto es lo más profundo que nos deja la enseñanza de este versículo 17. No lo envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. El libro de los Hechos, en su capítulo 4, en su versículo 12, empieza a decir: porque no hay otro, dice, nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación viene de Jesús, el que dio su vida por nosotros. Y en ningún otro hay salvación. Si tú tienes por ahí tu libreta y estás apuntando, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Simplemente es en el nombre de Jesús, no hay más, porque Él fue el que entregó su vida por ti y por mí. Y en esta semana que es de meditación, en esta semana que es de que nosotros tengamos ese conocimiento pleno de que el Señor Jesús dio su vida por ti y por mí, y que vino a este mundo a salvarte a ti y a mí. Entonces es un momento de reflexión en nuestra vida. Es un momento de hacer un alto, un paréntesis de lo que estamos haciendo. Dejar las cosas cotidianas, las cosas que siempre a diario hacemos, y pensar en estos días un momento del sacrificio grande y perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice: en otro tiempo no eras pueblo, mas hoy somos pueblo. En otro tiempo estábamos perdidos, mas hoy somos encontrados por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y mucha gente dice: no, yo me voy de vacaciones, yo me voy a la playa, yo me voy a esto. ¿Por qué? Porque son los días que me dan en la empresa y yo quiero divertirme. No está mal que uno se divierta. Cuando es sanamente, cuando estás pensando que lo que el Señor hizo por ti y por mí, entonces está bien. Pero hay mucha gente que guarde, que agarre un día de diversión, agarre un día de libertinaje. El Señor nos llamó a libertad, y como tal debemos de caminar, como tal debemos de vivir. No hay otro nombre dado al hombre debajo de los cielos en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo recuerdo cómo empezó el libro de Génesis con Adán y Eva, y luego cómo empezaron las genealogías. Y yo quisiera que fuéramos al capítulo 6 de Génesis, donde el Señor le dice a Noé que este mundo ya estaba perdido. La maldad del hombre, del 5 al 8. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dice el 7, y dijo Dios: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. El 8, pero no, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Toda la generación perversa y mala de los tiempos de Noé iba a perecer, porque su maldad era de continuo al mal, no había mejoría. De un día a otro era peor el hombre. Pero dice que halló el Señor gracia, dice que halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Y no es que le haya caído bien, simplemente que él se apartaba de la maldad de los hombres de ese tiempo. Noé se apartaba de ese mal que ellos hacían, no corría tras el mal, simplemente que se guardaba. Y por eso Dios dijo: solamente tú he hallado ante ti, dice, te he hallado justo. Has hallado gracia delante de mis ojos, Noé. Pero los hombres
en su maldad, van de continuo al mal. Y entonces el Señor le empieza a decir a Noé que su salvación va a ser porque él va a construir un arca con las medidas y longitud que le da Dios a Noé, para que haga el arca, para la salvación de él y de su familia. Y así la obediencia de Noé condenó al mundo, y eso nos lo dice el libro de los Hebreos. Por la obediencia de Noé, el mundo fue condenado a morir. Solamente en esa arca entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y los animales que Dios envió para que entraran en el arca. Cosas que solamente Dios puede hacer. Esa era la salvación para esa gente que obedeció a Dios. Todo pensamiento, dice, era de continuo al mal. Se dice, gente que estudiosa en la Biblia o gente que ha profetizado, se dice que el arca se tardó en construir alrededor de 100 años. Esa gente pudo haber meditado y decir, no, pues sí, tiene razón, me voy a pegar con Noé y voy a ayudarle y vamos. Ese era un instrumento de salvación, pero la gente en su maldad estaba cegada. Al contrario, yo me imagino que se burlaban de Noé y le decían, Noé, ¿para qué construyes esa arca? ¿Cuándo ha llovido en esta tierra? Noé, estás loco, tú y toda la familia. Y es algo común escuchar a nuestros días. Les predicas de la venida del Señor, dices, estás loco. ¿Desde cuándo he oído que viene y nunca ha venido el Señor? Tuvieron ese tiempo para meditar y recapacitar, pero no fue así. Dice la palabra en Génesis 7:13. Dice, en este mismo día entraron Noé, Sem, Can, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él, en el arca. Así dice la palabra de Dios, en el arca. Dice que ellos y los animales silvestres y todas las especies. Lo que me llama la atención es el versículo 16, que dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y el Señor les cerró la puerta. Aquí quiero detenerme un poquito. No cerró la puerta a Noé, no cerró la puerta a alguno de sus hijos. Dice que Dios cerró la puerta cuando ya empezó el diluvio. Y yo me imagino que esa gente, cuando vio que estaba lloviendo, cuando vio que pasaban días y el agua no paraba, yo me imagino que empezaron a golpear el arca o el barco, como le quieras llamar, y yo creo que le decían, Noé, ábrenos, Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Pero cerró Dios la puerta. Y el que cierra la puerta es Dios, y el que abre la puerta es Dios. Así dice la Escritura. Esta gente, cuando vio que realmente se llegó el diluvio, en su desesperación, yo quiero pensar que se rasgaban hasta las uñas con tal de que se abriera esa puerta y entraran a la salvación. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Dios cerró la puerta. Ya no hubo tiempo para esa gente, ya no hubo tiempo. Solamente para el que creyó en Dios se salvó. Y eso es tan palpante a nuestros días, que la generación de este mundo se está perdiendo, que la generación de este mundo va de continuo al mal. Y no se detiene un momento a escuchar la palabra de salvación. Y yo estaba analizando la palabra en Lucas 12. Vamos a ver 12, Lucas 12 del 45.
al 47. Aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Dice: vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo dice que, conociendo la voluntad del Señor y no se preparó, dice, recibirá muchos azotes. Y no es que reciba muchos azotes físicamente, simplemente que ya él se va a perder de la promesa que hizo el Señor. Porque con la boca, dice, se confiesa para salvación. Entonces este hombre, como dice, se tarda el Señor en venir, yo voy a vivir mi vida un poquito donde el Señor me sacó del mundo. Y empieza a vivir su vida desordenadamente, a tal grado que dice, se emborracha, vive su vida perdidamente. Dice que al cabo que el Señor tarda, después me voy a bañar, me voy a arreglar y voy a regresar otra vez. Y no, porque dice que él no sabe a qué hora ha de llegar el Señor o su amo. Y si lo ve haciendo esto, va a recibir un castigo. Y el castigo es separado de Dios. El castigo es que no va a entrar en la promesa que Dios le dijo a este hombre que estaba a un lado de él crucificado. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y este hombre se va a perder la salvación, porque dijo, el Señor tarda, y entonces va a hacer lo que él quiere y no lo que Dios le dijo. Dice, porque conociendo la voluntad del Señor, hizo su voluntad propia. Y eso no es lo correcto, eso no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso hay tanta enseñanza en la Biblia en la cual nosotros tenemos que echar mano y estar leyendo y estar conociendo el camino, la verdad y la vida. Así lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que viene a mí no le echo fuera. Pero vamos a seguir un poco más. En 2 de Pedro, yo quisiera que vayamos, porque este hombre tuvo la osadía. 3:9. Este hombre dice, viendo que su señor tardaba, pues empezó a golpear a la gente, empezó a vivir mal, porque dice el 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y este hombre, como vio que tardaba el Señor, hizo las cosas, hizo como él quiso, y llegó el Señor y dice, vas a recibir tu castigo. El Señor no retarda su promesa, hermanos. El Señor es fiel. Los tiempos pasan, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios se cumple. La gente de la generación de Noé dijo, no, pues nunca ha llovido. ¿Para qué hacer este tipo de cosas? Y nosotros tenemos que tener la convicción plena de que la palabra de Dios permanece, la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios se tiene que cumplir tarde o temprano, se cumple la palabra de Dios. Dice que no queriendo que nadie se pierda, así como los que se perdieron en la generación de Noé, sino que todos se procedan a un arrepentimiento. ¿Qué quiere decir un arrepentimiento? Cambiar de dirección. Si estoy haciendo las cosas mal, irme por el camino del bien. Eso es lo que quiere Dios para esta generación, salvarla. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que lleve a salvación. Porque se conoce la palabra
conocemos la palabra y a veces no se hace como Dios quiere. Si vamos a Mateo 25, aquí hay una parábola, yo te lo voy a leer así como dice. Vamos a leer del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando las lámparas, dice, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a vosotras y a vosotras, dice, y también a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Es duro, ¿verdad? De cierto os digo que no os conozco. Y el consejo aquí es: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Créanme que la confianza de mucha gente la está perdiendo, porque eran 10 vírgenes y todas tenían su lámpara. Pero la lámpara siempre tiene que tener aceite, porque si no tiene aceite de nada sirve. Una lámpara que no tiene aceite pues no puede alumbrar. Simplemente es una lámpara. Y se confiaron. Y a la hora que ha de venir el esposo, querían tener el aceite. Pero el aceite no es nomás porque quieres tener, simplemente que ese aceite se va llenando tu lámpara de continuo en continuo cuando tú estás en la presencia del Señor. Cuando tú tienes la oración con el Señor. Cuando tú estás metido ahí y el Espíritu Santo viene, porque ese es el aceite, simboliza al Espíritu Santo. Y Él está con nosotros, dice que eres el que intercede por nosotros. Eres el que está ahí. Y nuestra lámpara tiene que tener el aceite. O no simplemente porque yo tenga un conocimiento de la palabra, ya mi vasija está llena de aceite. No, ese es de continuo, de continuo. Dice la Escritura en Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras. Y por medio de ellas el Señor habla también a su pueblo. Y podemos ver y podemos reaccionar y podemos tomar dirección a nuestras vidas. Es como un manual a nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y estas mujeres que eran prudentes, dice que tomaron sus lámparas y también tomaron una vasija con aceite. ¿Qué quiere decir? La comunión con el Espíritu Santo. Ellos tenían el aceite en sus lámparas y todavía tenían de reserva en sus vasijas. Pero las imprudentes no tuvieron nada. Y lo duro es cuando dice que después que vinieron, el Señor cerró la puerta. Pero ellos decían: Señor, ábrenos. Y Él les respondió, dijo: de cierto les digo que no los conozco. No los conozco. Yo imagino que estas mujeres imprudentes se confiaron en gran manera de que el esposo no llegaba y dejaron su vida espiritual que se fuera apagando. Mas las prudentes también se durmieron, pero ellas estaban velando porque tenían su aceite y todavía tenían su vasija con aceite. Su lámpara no se extinguió, su lámpara siguió. Y a través del tiempo, aunque no venga el Señor en nuestra vida, nuestra lámpara tiene que seguir encendida.
tiene que seguir alumbrando nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 135. Así dice el Señor, que debe de ser nuestra lámpara que alumbre nuestro camino. Nuestro camino. Tardándose el esposo, dice, cabecearon y se durmieron. Y el Señor dice, velad, llorad, para que no entréis en tentación. Y estas mujeres, queriendo recibir al esposo con su lámpara encendida, simplemente no fue así, no fue así. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo, mientras ellas iban a comprar su aceite, dice que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Cuando Dios cerró la puerta del arca, quizás muchos querían aferrarse a la salvación, agarrados de una tabla del arca, queriéndose trepar al arca, pero el Señor cerró la puerta. Y aquí, cuando quisieron ellas regresar, les dijo el Señor, no los conozco, no los conozco. Y es algo muy duro cuando uno se confía y cae en un enfriamiento. Uno se confía y ya no busca la dirección en la palabra de Dios o en el Espíritu Santo cuando está uno meditando la palabra. Simplemente ya veo yo mis cosas, simplemente ya veo yo mi trabajo, mi negocio y ya nos quedamos ahí. Y el Señor dice, velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ha de venir. Yo tengo aquí unos consejos del Señor Jesús, unos consejos. Y yo quisiera llevarte a Mateo 7, 13 y 14. Por la puerta estrecha. Fíjate el consejo del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjate el consejo del Señor. Hay dos puertas, la ancha, la espaciosa el camino, dice que lleva a la perdición, pero muchos son los que caminan y entran por ahí. Muchos, no dice pocos. Dice que esa puerta ancha y el camino espacioso lleva a una perdición y muchos son los que están entrando por ella. Y el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y ahora sí dice, pocos son los que la hallan, pocos. Y eso es que se esfuerzan, y eso es que siguen adelante en problemas, en situaciones adversas. No dicen, Señor, ¿por qué me pasó esto si yo sigo tu camino? No. Ellos se esfuerzan a encontrar y a entrar por esa puerta estrecha. Porque no es una puerta ancha y espaciosa el camino, sino que es una puerta estrecha. ¿Qué quiere decir estrecha? Con trabajos y con dificultad pasas. Con trabajos y con dificultad entras. Y por eso dice el Señor, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Son consejos del Señor, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y ese es el tiempo y este es el consejo que da el Señor. En Lucas 12, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, dice, encendidas. ¿Qué quiere decir? Que estemos bien cimentados, que no nos cansemos, que nos vistamos de toda la armadura de Dios, como dice Efesios 6:11. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, dice, estén encendidas. Ese es el consejo del Señor.
todo esto es para nuestra vida y para nuestro provecho y para nuestro bien, que empecemos a analizar las cosas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O en otras palabras, estemos preparados. No sabemos la hora. Si no, pues ¿para qué nos preparamos? Si sabemos que tal fecha va a venir, pues entonces en ese tiempo nos preparamos. No, en todo momento, en todo instante, en nuestro diario vivir, estemos preparados. No sabemos la hora y no queremos que nos pase como estas ilustraciones de decir, Señor, yo estuve 20 años en tu camino, yo prediqué, yo fui a evangelizar. No te conozco. ¿Por qué? Porque descuidaste tus vestiduras, descuidaste tu manera de conducirte. Y eso es lo que no quiere el Señor. Simplemente, Señor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, y yo acepto esa cruz que me limpia de todo pecado. Y yo no quiero vivir como el mundo vive, Señor. Yo quiero vivir como tú dices, bajo tu voluntad. Y empezar a reflexionar y a empezar a declarar la palabra que el Señor nos está hablando en esta hora, y decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque diste tu vida. Todo lo que yo merecía, tú lo hiciste por mí. Esos azotes, esas burlas, esos vituperios, tú te pusiste por mí, Señor. ¿Cómo pagaré ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario, Señor? Todo el dinero del mundo no alcanzaría, pero sí vivir una vida grata, una vida santa, una vida consagrada a ti, Señor. Ayúdanos, muévenos, Señor. Yo quiero cerrar con Lucas 13, del 22 al 28. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y caminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empieces a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Dice el Señor, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Es dura esa palabra. Cuando estemos excluidos, cuando estemos apartados, porque Señor, ábrenos, Señor, mira en tu nombre. Y el Señor diga, no os conozco. Y entonces dice el Señor, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo creo esto le pasó a la gente de la generación de Noé. El lloro y el crujir de dientes porque se burlaban y decían, nunca ha llovido. Noé, estás loco. Pero la palabra de Dios dijo, Noé, hazte un arca porque yo voy a traer un diluvio y voy a raer con toda la vida que hay en este lugar. Y entonces empezó a pasar el tiempo y empezó a Noé construir el arca. Años y años se tardó y la gente seguía con su maldad hasta que vio que el Señor cerró la puerta y empezó a llover, y entonces quedaron excluidos por su maldad. Tú y yo que conocemos del Señor, no solamente basta conocer, sino hacer. Porque dice el Señor que la fe es con obras. No solamente es fe, sino también son obras. No solamente son obras, sino también es tener la fe en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a una luz admirable, para vivir una vida grata, una vida que el Señor se agrade en nosotros. Como le dijo
cuando se bautizó el Señor Jesús: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Como le dijo a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? Y le empezó a dar cualidades de Job. Así el Señor que te exalte a ti por tu vida que llevas, por una vida recta, por una vida que no busca ventaja, por una vida que se apega a la Escritura, por una vida de justicia y de salvación. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas: salvación. Eso es lo que quiere Dios, que cuando venga el novio entremos a las bodas y no se cierre la puerta, porque cuando cierra la puerta se acabó nuestra esperanza. Cuando cierra la puerta se acabó el tiempo de la gracia. Y ahorita es un buen tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Así que si tú estás del otro lado de esta pantalla, yo te invito a que reflexionemos y busquemos las cosas de arriba, porque las de abajo perecerán, pero las cosas de arriba permanecerán. Y entonces tendremos una eternidad con el Señor. O no sé de dónde quieras estar, pero yo quiero tener una eternidad con el Señor. Así que yo te invito a que reflexionemos en esta palabra de esta hora. Yo quisiera hacer una oración contigo y decirle: Señor, gracias, Padre, porque en tu presencia, Señor, somos más que vencedores. Porque tú nos dejaste, Señor, al Consolador, a la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Que tu nombre, Señor, resplandezca día con día en nuestro corazón y que caminemos, Señor, con esas lámparas encendidas, mi Dios, para no tropezar, para no caer. Aunque tu palabra dice que el justo caerá 7 veces, 7 veces será levantado, pero Señor, si nos confiamos, Señor, pasará esto, pero si no nos confiamos, entonces estaremos, Señor, caminando firmes, Señor, ceñidos nuestros lomos, Señor, con la coraza de justicia, ceñidos nuestros lomos, Señor, porque tú quieres, Señor, una iglesia preparada, una iglesia continua, no solamente, Señor, de momentos o de horas, sino de todo momento de nuestra vida a cada instante. Gracias, Señor, por el oyente, que tú le bendigas, le guardes, que esta palabra, Señor, sea una palabra, Señor, de reflexión, sea una palabra, Señor, que se llene su corazón y su mente, Señor, de ti, y que se recapacite de dónde ha estado caminando y dónde quieres que camine, mi Dios, porque tú quieres que caminemos, Señor, por ese camino angosto y por esa puerta estrecha, entremos, Señor, para salvación. Gracias, Señor, por esos bellos momentos. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que hiciste tan grande en la cruz del Calvario. Que no sea, Señor, en vano en nuestra vida, sino que lo valoremos, Padre, y podamos decir que tú traes salvación a nuestra vida, a nuestra familia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.